Bienvenidos una vez más a Lectora Lector Podcast, el lugar donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Elisa de Cartas Elisa y estoy con Sol de Leamos un poco. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de todo un poco y en realidad nos vamos a enfocar a los cuentos. Vamos a hablar de algunos antecedentes, de algunos cuentos que en realidad existieron, pero también vamos a hacer recomendaciones de libros actuales. Así que, pues, bienvenidos. Oye, otra vez me volvió a pasar el típico momento de vamos a hablar de esto y yo termino entendiendo una cosa totalmente distinta. Pero miren, aquí se va a completar la información. Sí, aparte va a ser como que hablamos de todo un poco, o sea, y eso nos va a dar pie para ir comentando así como que, oh, qué interesante. Oye, Dime. mira, ¿te acuerdas que hace unos años, yo creo que fue mi primera colaboración con alguien, nos mandaron unos libros, bueno, un libro a cada una de las fábulas de Sopo? Ay, sí, de Boca Editorial, creo que era. Sí, Boca Editorial, qué Sí, hermosos libros, o sea, eran una preciosísimo. obra de arte. Pues bueno, para los que no sepan y vivan bajo una piedra, no sé si todo el mundo hemos leído a Esopo o nos han contado algún cuento de Esopo. Y es que, por ejemplo, el cuento de la hormiga y la cigarra, el de León y el ratón, el de la zorra y la zarigüeya, o el de Juanito el lobo, que en realidad se llamaba El pastor mentiroso, vienen de él. Fue un fabulista, fue un gran fabulista, es de hecho considerado el padre de la fábula y vivió en la antigua Grecia por ahí del 600 antes de Cristo. Pero hay tantas leyendas sobre él que es difícil dar como una biografía 100% certera, pero pues bueno, vamos a intentar dar la información más certera. Es que aun cuando mucha gente ha hablado de Sopo, su propia existencia, algunos historiadores la han puesto en duda. Hay un libro que se llama El romance de Sopo, que es una biografía anónima del siglo primero después de Cristo, o después de nuestra era, pero fue tomada de la tradición oral y la fueron modificando al gusto de quien la iba narrando. O sea, ahí se iban diciendo, no, pues fíjate que existió un tal Esopo y que hizo, y que contó estas fábulas, ¿no? O estos cuentos. El chiste es que fueron como memorias o recopilaciones de esa persona que existió que se llamaba Esopo. Y hay una cíclica del año 470 antes de Cristo que es realmente la referencia más antigua que hay de Esopo. Y eso eh, y bueno, filósofos como Heródoto, como Aristóteles, incluso Platón, han citado las obras de Eropo, de Esopo, ¿De quién? Isopo. Y pues bueno, durante un tiempo, Esopo fue espérame, Disculpas. espérame. Bueno, ahí va. Durante un tiempo, Esopo fue un esclavo y tuvo como compañera de esclavitud a una mujer que se llama Rodope, que en realidad Rodope es la primera Cenicienta de la historia. O sea, es que son como que muchas historias que se van uniendo. O sea, Okey. Rodope, de ahí nace el cuento o la leyenda de Cenicienta. Si quieren, al ratito lo contamos. Pero Rodope, de acuerdo a lo que se tiene conocimiento, fue realmente una mujer que existió y fue compañera de esclavitud de Esopo. Y más tarde él fue liberado y se puso al servicio del rey Creso. Entonces, las fábulas de Sopo no son solo un clásico griego, sino que su popularidad se ha reforzado con el tiempo y ha inspirado a diferentes escritores, a músicos, a pintores, etcétera. Por ejemplo, La Fontaine retomó las fábulas de Sopo y como que las reescribió, las adaptó a la cultura francesa
básicamente se la robó y le cambió, no Ujú. sé, la cigüeña con el animal cigüeña, una cosa así. Pues es que sí está Qué buen muy ejemplo, plagiado. excelente. Está muy plagiado, está muy plagiado. Pero sí, o sea, no nada más La Fontaine, sino también desde Fedro hasta Tolstoy tradujeron o usaron esas fábulas para pues ir escribiendo. Y quizás de hecho en La Fontaine, en Francia, en su casa, está toda tapizada con valga la redundancia, con papeles tapices alusivos a las fábulas de, entre comillas, hago, La Fontaine. Pero pues bueno, tanto Heródoto como Aristófanes lo consideraron el creador de las fábulas y pues también alguien o unas personitas que ya hemos hablado aquí en este podcast que también recopilaron sin querer queriendo fábulas de Sopo son los hermanos Grimm. Y pues ahí quienes lo asemejan con Homero, de la Ilíada de la Odisea, que pues bueno, ya Ajá, también en otro capítulo vamos a hablar de Homero, que si existió o no existió, que eso es una discusión que tiene años. El caso es que, pues bueno, lo que se le atribuye a ser parecido como Homero es precisamente eso, que no se sabe si Homero realmente existió o era un nombre genérico para quien iba contando estas historias, de la misma manera eso, pues si existió como tal o fue fue un nombre genérico para dar, en lugar de anónimo, un ejemplo, ¿no? En lugar okey, de decir sí. anónimo, decían Esopo a ese tipo Ah, de historias. O sea, ahí es una de las teorías, no se sabe. Entonces, pues bueno, ese es como que el primer datillo curioso de cuentos para niños. Y sí, si en algún momento de sus vidas pueden conseguir ese de Boca Editorial, definitivamente lo recomiendo mucho. Las recomendamos. sí, es una edición bellísima. Pueden ir a nuestras cuentas de Instagram, leamos un poco, Cartas Elisa, y buscar muy atrás, porque ya tiene unos 2 3 años, o hasta más, de que salieron esos de que nos los mandaron, y está bellísimas, bellísimas las Sí, ediciones. fue en diciembre del 2020 que nos los mandaron, No o sea, manches. hace más de tres años y Ay. medio. Sí, están bien bonitos. Yo me acuerdo que se lo iba a regalar a una de mis sobrinas y luego recapacité y dije: "No, mejor no. Ella no sabe leer todavía, mejor me lo quedo". Yo sí sé leer. Pues bueno, yo les voy a empezar hablando de mi querido Fitzgerald. Hace mucho que no lo mencionaba en el podcast, pero bueno, hubo una época en la que mi autocorrector del celular solito me lo ponía y lo completaba, pero estaba un poco olvidado. Así que, bien, vamos a hablar de Francis Scott Fitzgerald, que él fue una de las voces más destacadas de la literatura norteamericana. Es una de esas voces. Y pues él publicó 5 novelas y más de un centenar de relatos y cuentos que lo convirtieron en un cronista de su época, porque prácticamente son un testimonio de los años 20, habla mucho sobre los sueños, las aspiraciones y la decadencia de la época y de las personas. Y pues Fitzgerald confesó, unos años después de ya ser como que muy famoso, que él solo escribía cuentos porque esos ingresos le permitían escribir tranquilamente sus novelas. Y pues que él detestaba escribir relatos, pero la verdad es que estos llegaron a ser súper populares. Llegó a escribir más de 160 y fueron publicados en las revistas y en los periódicos literarios más prestigiosos como Square, Vanity Fair, Collier's, Metropolitan Magazine y así. Entonces, pues realmente, aunque lo hacía así como que para sobrevivir, pues le iba muy bien. Y pues él tenía algo muy especial y es que en sus escritos él podía pasar del tema más frívolo a la crítica social más aguda. Y cuando él era un estudiante, se dice que él sabía que él podía escribir libros así de que bestsellers que vendieran muchísimo y que le hicieran ganar mucho dinero o libros que realmente trascendieran y que él no se decidía porque pues ya ven cómo era, que no estaba muy seguro de qué era lo que prefería. Y como muchos saben, pues, Fitzgerald, digo, ya lo platicamos en el episodio del Gran Gatsby, creo que tenemos uno, dedicado a él, no recuerdo muy bien, pero él tuvo una cantidad de deudas absurda, una vida llena de excesos. Él y Zelda fueron una cosa loca, pero, pues, los años 20, los locos años 20, la época del jazz, se conoce justamente por los escritos de él, por sus cuentos, por sus relatos, por sus novelas. Y, pues, bueno, él sí fue una cosa increíble, se refleja mucho en lo que él escribió.
Entonces tuvo que escribir bastante para poder salir adelante de todas esas deudas que tenía y sobrevivir. Entre todo esto también tuvo que hacer guiones para cine y en este destaca El último magnate, que hay una serie en Amazon Prime que se hizo hace unos años, solo que ahora mismo no recuerdo el nombre del protagonista, pero bueno, lo pueden encontrar en Amazon Prime. Y unos de sus relatos más importantes son El curioso caso de Benjamin Button, que es un relato que tiene menos de 100 páginas y muchos seguramente lo recuerdan por la película que protagonizó Brad Pitt hace unos 10 años a lo mejor. Pero entre la película y el cuento de Fitzgerald, lo único que hay en común es el nombre. Y se cree que Fitzgerald se inspiró en un comentario de Mark Twain que decía, la vida sería infinitamente más alegre si pudiéramos nacer con 80 años y nos acercáramos gradualmente a los 18. A esto se debe la historia. Ya sabe mucha gente de qué trata el curioso caso de Benjamin Button, que es un bebé que nace siendo viejito y va volviéndose más joven con el paso del tiempo hasta que ya llega y se hace bebé. Y otro de sus relatos importantes, que fue uno de los primeros que publicó, es Berenice Bobs. Es una sátira mordaz sobre la cruel vigilancia de las jóvenes, em, de un nivel económico alto en Estados Unidos, y Berenice Bobs se centra en esta chica que se corta el cabello para hacerse más popular entre los hombres, porque en este momento el cabello corto significaba mucha más libertad y que se rechazaba la feminidad tradicional que se le imponía a estas mujeres. Así que, pues bueno, este es uno. Y el otro del que les quería comentar es Babilonia Revisitada. Este, a diferencia de otras obras de Scott Fitzgerald, que representan la era del jazz en la época de los años 20, Babilonia Revisitada se enfoca en las consecuencias del desplome de Wall Street en 1929. Y aunque sí tiene información y obviamente se recuerdan los años 20, los locos años 20, o el principio de la década de los 20, pues como quiera no se enfoca tanto en eso como la mayoría de los libros de Scott. Y la historia sigue a Charlie Wales, que es un hombre atormentado por sus errores del pasado y su extravagancia a la hora de gastar, a la hora de hacer sus viajes, y todo esto le cuesta a él y a su familia todos sus ahorros y lo lleva a un sanatorio. Y pues bueno, ya extrañaba mencionar a Scott Fitzgerald por aquí. Fíjate que hay una librería acá en Mérida, ya la he mencionado varias veces, que se llama Dante, y me encanta ir ahí, así tenga 100 pesitos, 120 pesitos, o sea, puedes salir con un libro. Y esto me refiero porque Navona tiene los cuentos completos de Scott Fitzgerald, y yo los compré ahí en pasta dura, todo. Navona aparte es una editorial muy buena y muy cara, y los compré por 119 pesos. No manches, una ganga. Sí, bastante. Igual encuentras un montón de editoriales que son bastante caras y las encuentras así en esos precios, 119, 120, 129, a lo mucho. Wow, que la envidia, amigos. Aquí Sí, conocimos la envidia. así es. Pues mira, vamos a hacer un retroceso en la historia y vamos a hablar de los cuentos de hadas. Bueno, es que yo no sé si decirles la historia muy rápido de Cenicienta o hablarles de los cuentos de hadas. No sé, ¿qué dice Lisa? La Cenicienta, por favor. Pues bien, les voy a hablar de los dos, pero primero voy a hablar rápidamente de los cuentos de hadas, porque pues bueno, de Cenicienta todos sabemos estas versiones de Charles Perrault o de los hermanos Grimm, pero lo que no sabían es que la Cenicienta tiene más de 345 versiones A la en madre. diferentes culturas, sí. Y es que una de las versiones más antiguas es una de un griego que se llamaba Estrabo, y la mayoría considera que la del chino Duan Shenxi es la primera, pero pues quién sabe, habría que ver con la Ouija a ver qué dicen estos dos señores. Pero pues bueno, vamos a hablar de la griega porque esto nos va a remitir a la historia de Sopo que les acabo de decir. Y es que Estrabo nos habla de Rodope, que era una esclava egipcia, que tenía una gran inteligencia, que era muy guapa, etcétera, pero que era maltratada por sus compañeras de esclavitud.
Entonces, un día, un halcón le roba a Rodope su sandalia. Aquí no tenemos zapatillas, estamos hablando de Egipto, de esa época, y aparte la historia fue escrita por ahí del 7 antes de nuestra era, o entre el 7 antes de nuestra era y el 24 después de nuestra era. Em, el caso es de que esta águila le roba su sandalia, su huarache, y esta águila, bueno, el halcón en realidad era el dios Horus, y se lo entrega al faraón, la sandalia. Entonces él va en busca de la dueña de este calzado, etcétera, y pues ya va al encuentro con este Rodope, y ya se enamoran y todo eso. De hecho, en el Museo Sumaya hay una escultura inspirada en ese cuento y siempre se me olvida quién es el autor de esa escultura, pero pues vayan al Museo Sumaya, los que estén en Ciudad de México, los que vayan a visitar la Ciudad de México, y ahí van a ver la estatua de Rodope. Y pues bueno, en cuanto a la de versión del escritor chino, de Duan Shengxi, esta es del siglo IX y cuenta la historia de Ye Xiang, que era una joven que era maltratada por su madrastra y pues ella cuidaba de un pez, pero la madrastra envenenó a ese pez. Entonces los espíritus le dicen que guarde los restos de ese pez para que todos sus deseos se puedan cumplir. Y es así como ella pide ir a un baile donde es casi descubierta por la madrastra, pero cuando está huyendo se le cae la sandalia, que era una sandalia dorada, y pues bueno, el rey de un reino marítimo la encuentra y busca a Yeshian para casarse con ella. Y pues ya, esa es la versión china. ¿Qué tal? Así es. Pero pues bueno, ya con esta breve pausa nos vamos a ir a los cuentos de hadas. Y es que realmente cuando hablamos de los cuentos de hadas se nos viene también a la mente Charles Perrault, se nos viene Hans Christian Andersen, se nos vienen los hermanos Grimm, pero pues realmente la madre es mujer, obviamente, la madre de los cuentos de hadas es una mujer. Y le decían la baronesa D'Aulnoy y se llama Marie Catherine de Jules de Barneville. Y pues bueno, Marie Catherine creó, bueno, no creó, pero sí fue un ícono de los cuentos de hadas. Entonces se puede considerar que ella es como la madre fundadora de los cuentos de hadas como tal, con ese nombre. Y estamos en tiempos, estamos por ahí de 1697, 1698, cuando publica su primera colección que se llamaba Cuentos de Hadas. Entonces, esta colección no la puedo recomendar porque no la podemos encontrar en español, pero pues es que hubo una época en que todas las mujeres aristocráticas y de alta sociedad empezaron a escribir cuentos, pues cuentos, básicamente. Y era una moda, está de súper, o sea, era el género de moda en ese momento. Pero hay que recordar que los cuentos de hadas de esa época no eran cuentos para niños. Eran cuentos pues bastante sangrientos, con mensajes, violentos, etcétera. El caso es que habían varias mujeres en esa época, por ejemplo, la sobrina de Charles Perrault también publicaba cuentos. Había otra mujer que se llamaba Charlotte Rose, que también publicó cuentos. De hecho, esta Charlotte Rose, ella es la que hizo un cuento que se llamaba Percinet y que más adelante los hermanos Grimm tomarían ese cuento y lo cambiarían y harían Rapunzel. Entonces, Ah, sí, claro, y no, obviamente no se le da el crédito a estas mujeres. Entonces, pues bueno, em, de ahí, pues los que obviamente pasaron a la historia fueron todas estas mujeres, pero hay algo interesante en los cuentos de Marie Catherine, que es, ella a los 13 años la casaron con un hombre 30 años más grande que él. Entonces, obviamente ella, pues, sufría todo tipo de abusos hasta que un día ella se harta y lo intenta matar y pues la llevan a la cárcel por eso, pero pues ya luego sale y todo, no hay problema. El chiste es de que ella se vuelve independiente, tenía su lana, empezó a armar salones literarios, se hizo muy famosa con sus salones literarios, publicó, empezó a viajar muchísimo, etcétera.
Entonces, algo interesante de sus cuentos, ella no publicó tantos cuentos como tal, pero pues a final de cuentas sí marca un antes y un después, porque sus cuentos iban encaminados, o sea, todos estos tenían un hilo conductor que iban encaminados al empoderamiento de las mujeres, a su liberación, a la elección propia de un marido, a las historias de violencia, y ella pues se inspiraba no nada más de su propia historia, sino de todo lo que su mamá le contaba, sus nanas, el ama de llaves, o sea, todas las mujeres que están a su alrededor, cuando contaban sus historias relacionadas con hombres, pues ella tomó todo esto y las hizo cuentos de hadas, que se llama cuentos de hadas porque muchos de estos cuentos tenían un hada, que era así como que metichona, chismosilla y todo eso. Entonces, no todos, pero sí varios tenían esta dita, entonces por eso se catalogaron como cuentos de hadas. Y pues bueno, una vez que ella empezó a publicar, pues obviamente toda la sociedad francesa decía, no, ve todo lo que está hablando, ve todas las ideas que está metiéndole a la gente en la cabeza, etcétera, ¿no? Y pues sí, o sea, en esa época, si bien es cierto, una mujer que no está ya con su marido no era bien vista, pero pues a ella le valió y su inteligencia, sus publicaciones, sus salones literarios, la pusieron en un nivel de respeto, por así decirlo, en esa época. Y ella fue muy famosa en sus salones literarios, iba muchísima gente muy importante, o sea, muchos intelectuales, la admitieron en la Academia Galileana de las Ciencias, Letras y Artes, que es donde estaba obviamente Galileo Galilei. Y Guau. pues bueno, o sea, es triste que pues en algún momento haya sido tan oculta de todo este show. ¿Cómo la ves? Recuerdo que la mencionamos en un episodio Sí, de diciembre, sí, hace pero qué mucho. bueno que profundizaste en ella. 5 Sí, estrellas. sí, hace mucho hablamos de ella. De hecho, tú hablaste de ella hace mucho, Ujú. porque recuerdo que fuiste tú la que la mencionó. Y pues sí, está bastante interesante su historia y todo lo que logró, y aparte lo innovador que eran sus cuentos, o sea, los temas que tocaba, etcétera, que no era algo para nada normal en esa época. Sí, muy bien, muy bien. Pues bueno, ahora yo voy a pasar a hablarles de otro cuentista que también siento que luego su novelaza, opaca un poquito sus cuentos, aunque luego a mucha gente también les gusta. Y vamos a hablar de Oscar Wilde, que ya sabemos que el retrato de Dorian Gray y su encarcelamiento siempre son como que tema de conversación y a veces se nos olvidan sus cuentos. Porque los cuentos que él escribe estaban llenos de crítica social, o sea, la sensibilidad que él tenía, tenían unos mensajes súper bonitos y su forma de escribir, sabemos cómo escribió Oscar Wilde, que era de una forma preciosa, pero también él era como muy irónico y siempre con mucho humor. Entonces, hoy vamos a hablar de estos. Y pues bueno, él tenía una habilidad única para crear personajes así como extravagantes, absurdos y que reflejaran las contradicciones de la sociedad de su época. En los cuentos que él escribe se burla de las convenciones sociales y cuestiona la moralidad de una manera muy ingeniosa. Y pues a diferencia de los cuentos de Fitzgerald, los de Wilde sí se le pueden leer también a los niños. Digo, igual y no todos, pero muchos de ellos sí se pueden leer para los niños o están adaptados también. Incluso si los buscan en YouTube, están como en forma de cuentito y ya los puedes ir viendo mientras alguien los va contando. Entonces es una opción perfecta. Y pues además Austral tiene una edición de sus cuentos completos y esa está muy recomendada porque trae un prólogo, traen los cuentos y al final vienen algunos de sus poemas. Y pues bueno, con Wilde prácticamente cada pequeño cuento que escribió, cada relato son unas joyitas, porque te hacen reflexionar sobre temas muy universales como el amor, la belleza, la muerte. Digo, sabemos el pensamiento de Oscar Wilde, ¿no? Él siempre estuvo así como que enfocado en las cosas bonitas y en la estética y todo esto, pero pues bueno, les voy a hablar de 3 de sus cuentos más populares, y el primero es El Príncipe Feliz, que es la historia de una majestuosa estatua que domina una ciudad y que había sido un príncipe con una vida fácil y lujosa que, pues, siempre estaba como despreocupado de lo que pasaba más allá de los muros de su castillo. A él no le interesaba nada y ya cuando es una estatua, pues, nada, ahora sí está muy mortificado porque está viendo todas las cosas que pasan y todo lo que sufren muchas personas.
y otro de sus cuentos más conocidos, y yo creo, a mi parecer, que el más emblemático, que es El fantasma de Canterville, que es la historia de una familia americana que llega a vivir a un castillo que está como embrujado, porque ahí hay un fantasma, que es el fantasma de Canterville, que se dice que mató, creo que a su esposa, y nunca lo encontraron, y nunca encontraron el cuerpo, y él anda ahí atormentando y espantando a los nuevos habitantes, a esta familia, pero todo siempre es con muchísimo humor. Es una gran historia. Léanlo, amigos, léanlo. Y, pues, por último, El ruiseñor y la rosa, que esta historia es, un ruiseñor que escucha los lamentos de un estudiante que, pues, bueno, él está muy triste porque la hija de su profesor, no quiere bailar con él a menos que él le lleve una rosa roja. Y en esta historia, Oscar Wilde cuestiona qué tanto te debes de sacrificar por amor y qué tanto hasta qué punto es válido y hasta qué punto está bien. Entonces, estas 3 opciones las pueden encontrar en YouTube en audiocuentos o en audiolibros. Y, pues nada, recordar que Oscar Wilde tiene un montón de cuentos, así que dense la oportunidad de escucharlos o de leerlos porque son buenísimos. Y Oscar Wilde tenía una forma de escribir bellísima, así que seguramente les van a gustar bastante. Incluso se los pueden leer a los chiquitos, porque tienen muchos que sí son para niños. Y pues ya, ¿qué te parece? Me parece muy bien. El fantasma de Canterville lo leímos en el club, si mal no recuerdo. No, leímos el retrato de Dorian Gray. ¿Y dónde leímos el fantasma de Canterville? Ah, no, yo lo leí con una primita, hace tiempo, Eh, creo. a lo mejor porque en el club no lo hemos leído. Mm, bueno. Pues bueno, yo, no sé qué es que cuando vamos a hacer, el podcast, Elisa y yo nos decimos: "No, pues, ¿qué tema vamos a hablar?". Pues, tal cosa, ¿no? Y decimos: "Yo voy a hablar, o sea, sobre ese tema, yo voy a decir esto, esto, esto", y tú: "No, pues, esto, esto". Ya ni me acuerdo qué cosas le conté a Elisa que yo iba a decir, pero ninguna de las cosas que le había dicho creo que supera lo interesante que es La Bella y la Bestia y la historia real. A ver, te escuchamos. Pues bueno, no sé si muchos de ustedes sepan que La Bella y la Bestia, pues, está inspirada en sucesos reales. La autora es también una novelista francesa que se llamaba Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve, y la historia se publicó por primera vez en 1740. Pero, pues bueno, nada, Gabrielle en realidad, creo que ella fue, como discípula de Marie Catherine, pero, Sí, pues, bueno, eso no lo tengo muy claro. ¿Sí? ¿Sí fue? bueno, no que haya sido discípula, pero sí recopiló algunas de las historias de Marie Catherine. Este, Voy a hacer una aclaración aquí, en lo que va empezando Sol a platicar sobre esto. En el episodio donde hablamos de Marie Catherine también, hablamos de La Bella y la Bestia, pero solo hasta aquí, hasta este punto de Madame de Villeneuve, ¿es verdad? Hasta aquí, pero ya solo nos va a contar la historia en la que está realmente basada, La Bella y la Bestia, porque esta vez estábamos hablando de los clásicos de Disney. El clásico de Disney está basado en el de ay, disculpa, cuál era el nombre de esta señora? Lo acabo de decir Gabriel eh, Suzanne. sí, de ella. El clásico de Disney está basado en pero ¿en quién se basó ella para escribir su historia? Es lo que Sol nos va a contar. Así es. Pues bueno, realmente sí viene una historia como que triste y, pues, a ver, todos nos remontamos a 1537. Y, nace en las Islas Canarias un personaje, una persona, mejor dicho, llamado Petrus Gonsalvus. Y es que es la primera persona que se tiene registro que sufrió hipertricosis, que es conocida como el síndrome del hombre lobo, que son las personas que nacen con mucho pelo en su cuerpo. Y pues bueno, de hecho, alrededor del mundo se tienen documentados alrededor de 100 casos, nada más. Y durante mucho tiempo se desconocía qué es lo que lo causaba. Hoy ya se sabe que es un conjunto de genes en el cromosoma X que activa el gen del crecimiento del cabello, etcétera. Pero pues bueno, con Petrus,
él nació en una época, si hoy en día tener esa condición ha de ser muy difícil y muy complicado para algunas personas, imagínate en 1570. Entonces, cuando él tenía 10 años, lo encierran en una jaula y lo mandan a Francia y se lo mandan al rey Enrique II como regalo por su coronación. Y originalmente el rey lo había puesto en un calabozo para que lo observaran, etcétera, y para que pues era tratado como la bestia real, ¿no? Como un regalo, como algo exótico, pero los médicos de Enrique II pues concluyen que a final de cuentas sí era un niño de verdad, como Pinocho, ¿no? Era un niño real. Entonces el rey Enrique decide pues hacer un experimento, no por buena onda ni nada. O sea, eso puedo estar muy segura que no fue por buena onda, pero decide educar a Petrus Gonsalvus y le empieza o sea, todo el mundo le decía, ¿cómo crees que va a aprender? ¿Cómo crees que va a ser? Es una persona inteligente, míralo cómo es, que no sé qué. Y él decía, no, sí, yo estoy seguro que si lo educamos nos puede dar pues una sorpresa. A final de cuentas sería como un tipo de exhibición, o sea, sí le das una vida más digna, pero con el fin de que sea Entretener. tu, exactamente, que sea tu entretenimiento, tu exhibición, algo con lo que lucirte con tus invitados, etcétera. Y pues sí, a sorpresa de muchos médicos o de muchas personas, Petrus sí aprendió con fluidez muchos idiomas, bueno, algunos idiomas, entre ellos está el latín. Y sí, gracias a sus conocimientos, a todo lo que le enseñaron, a todo lo que leía, se empezó a familiarizar con la clase alta y se convirtió realmente en un miembro bastante apreciado en la corte real. Y la desgracia viene cuando el rey Enrique II, bueno, cuando llega Catherine de Medici, la esposa del rey Sí, Enrique II, se hizo a cargo del trono después de que él muere. Entonces, ella no era como que conocida como ser una buena persona. Entonces empieza a querer buscarle una esposa a Petrus Gonsalvus, pero no fue así como que por buena onda, sino fue para que él tuviera descendencia y para que tuviera más hijos con esa enfermedad o con ese padecimiento. Entonces ella escoge a una doncella que se llamaba Catherine y estuvieron, de hecho, ellos casados por 40 años y tuvieron 7 hijos. De esos 7 hijos, entre 4 o 5 de ellos nacieron con hipertricosis. no Entonces, manches. sí, hacían desfilar básicamente a toda la familia de Petrus por las cortes reales de Europa como una manera de entretenimiento. O sea, la dignidad que le había dado en realidad el rey se la quitó Catherine de Medici. Entonces, pues, y muchos de bueno, sus hijos con hipertricosis fueron regalados a otros nobles. Entonces, pues bueno, ella los empezó a percibir no como personas diferentes que podían ser educadas, que podían aprender, que podían ser o relacionarse o comportarse como cualquier otro, sino ella los empezó a ver como mascotas. Entonces, pues bueno, ya de ahí, pero fíjate que hay algo interesante porque durante muchísimo tiempo la historia o la historia original, el cuento original de La Bella y la Bestia no se le adjudicó a Gabriel Susan, sino se le adjudicó a otra escritora que se llamaba Jean-Marie Le Prince. Y es que cuando muere Gabriel Susan, ella pues agarra ese cuento, agarra ese manuscrito y pues como que le cambia algunas cosillas y lo publica a su nombre. Entonces, por eso durante muchísimo tiempo la versión de Jean-Marie fue la conocida por todos. Y Wow, pues ya, qué loco, oye. sí, está cañón. Sí. De hecho, No, hace tiempo, hace mucho en mi Facebook puse una foto de la hija de Petrus ujú, posando y yo puse Panchita de niña. Qué mal chiste. Bueno, qué sí, mala onda me veo, pero sí fue chistoso. te Porque me pasa. imagino a Panchita como una niñita.
Bueno, vamos a seguir. Eh, No, nada. Vamos a seguir con el último, es el último, ¿verdad? yo digo que sí, ya que es Sí. el último. Okey, sí, ya. Como se pueden dar cuenta, yo me enfoqué en los autores que escribieron algún libro que fue muy famoso y que eso terminó por opacar sus cuentos. Y, pues, bueno, vamos a hablar de Bram Stoker, que Oye, ad espérate, que pero en tu defensa, si voy a salir en tu defensa, la que gracias. propuso el tema fuiste tú. Sí, Yo y, fui la que te dije: "Ah, pues sí, tú lo pero ¿por qué no le distorsionaste. modifi?". Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo como que fui la que dijo, cambiémosle un poquito. Tú dices esto y yo digo esto. Sí, a ver qué sale. A ver qué pasa. Pero bueno, de Sí. aquí se van a llevar distintas recomendaciones. Pero bueno, pasemos al último, que es Bram Stoker, que además de escribir, pues, esta obra que es Drácula, que básicamente lo marcó, pues también escribió más de una decena de novelas y 3 libros de cuentos. Uno de estos libros de cuentos fue de forma póstuma y, pues, aunque él escribió muchísimos relatos, todo quedó eclipsado por Drácula. Y es que, bueno, ¿qué haces en su contra? Pues nada, o sea, no hay forma, no hay manera. Entonces, si recuerdan en el episodio que le dedicamos a Bram Stoker y Drácula hace como 2 años, hablamos de que cuando Bram era un pequeño, estuvo muchos años, creo que 7 años, en cama por una enfermedad que tenía y su mamá era su tutora y ella le leía cuentos basados en la mitología irlandesa. Y, pues, hablaban mucho de gnomos, de duendes y de este tipo de criaturas fantásticas. Y, pues, bueno, esto se vuelve determinante en la obra de Bram. Em, Uno de los primeros el primer libro de cuentos que publicó se llama El país bajo el ocaso, que fue publicado en 1882 y en este aparecen seres fantásticos como hadas, ángeles, trolls y castillos. Bueno, los castillos no son seres fantásticos, pero tenía una temática muy como muy religiosa y estaba muy marcado eso. Y después publicó otro libro que se llamaba Atrapados en la nieve, crónica de una gira teatral que fue publicada en 1908. Bram tenía mucho conocimiento sobre el teatro, entonces, pues, también por eso este libro. Y aquí habla de una compañía de teatro que queda atrapada en un tren en plena ventisca, y el director se dedica a amenizar la noche con anécdotas de una vida dedicada a los escenarios. Y pues, en esas anécdotas hay actrices que luchan por entrar en trajes demasiado apretados, viajes accidentados que acaban con confesiones sorprendentes. Y 2 años después de que Bram muere, su viuda llevó a la imprenta un tercer libro de cuentos que se llamaba El invitado de Drácula y otros relatos inquietantes, donde, Stoker habla o se adentra de nuevo en el mundo sobrenatural, sobre todo con el primer relato que era El invitado de Drácula. Y, pues, entre estos relatos, fueron escritos en su mayoría durante su juventud, aunque se publicaron ya mucho después. En los cuentos de Bram Stoker pueden encontrar, o sea, son súper diversos. Pueden encontrar desde textos de terror y góticos, así al estilo de Edgar Allan Poe, o historias de aventuras y de piratas al estilo de Robert Louis Stevenson o de Conrad. Pero también hay otros que hablan sobre la ficción de los paisajes bíblicos o ahondan en la experiencia teatral que Bram Stoker tenía. Y aunque ustedes no lo crean, también tiene algunos relatos de amor e incluso de humor que, bueno, estos ayudan a que conozcamos un poco más a Bram Stoker, porque realmente hay muchas cosas de él que están como desconocidas. Y, pues, el último libro que se publica, el que es de forma póstuma, su su viuda, ella dice que él eligió los títulos que se iban a incluir en este libro y, pues, bueno, entre ellos habían algunos que se habían publicado en periódicos y revistas a lo largo de los años. Pero, pues, mira, pase lo que pase, ¿de quién te acuerdas? De Drácula. No hay más. Sí, definitivamente creo que en algún momento cuando hablamos de Drácula, de Bram Stoker, hablamos de Bram Stoker, de hecho, tenemos un Sí, 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 episodio de él, hablamos de él y de y Drácula. hablábamos de cómo es un ejemplo de cuando el personaje se come al autor. Exacto. Así es, justamente. Sí. Vayan a escuchar ese episodio, está muy padre, porque fue justo cuando leímos Drácula en el podcast, en el club del podcast.
Sí, Entonces, fue así como que lo traíamos todo muy fresco y estuvo padrísimo. sí, son de esos episodios donde nos gusta, hacer biografías, mini Sí, biografías de bueno, ni minis, o sea, sí nos aventamos nuestra hora hablando de alguien. nuestra hora, hora y media yo creo que debe haber durado ese episodio. Ahorita lo voy a buscar y te Sí, voy a decir cuánto duró. Pero sí, o sea, se me hace, me llamaron la atención estos 3 en especial. Uno, porque tengo los libros de cuentos, y 2, porque son libros, o sea, perdón, son autores que se enfocaron mucho también en los relatos, en los cuentos, pero que realmente sus novelas lo sobrepasan. Que, o sea, El Gran Gatsby, cuando hablas de Fitzgerald, es en el libro que piensas, no piensas en Suave es la noche, no piensas en los cuentos, igual con Oscar Wilde, ¿no? O sea, sí está, la carta de Profundis, están los cuentos, están sus obras de teatro, pero, pues, al final de cuentas, todos volvemos al retrato de Dorian Gray. Y, pues, lo que sí. dices, ¿no? De esto que, o sea, el personaje se lo comió por completo. Y creo que es muy interesante saber que estos personajes tienen estos escritores tienen estos cuentos, porque también es una forma de adentrarse en su literatura y es más fácil. Y pues ya ves si te gusta o no te gusta, qué te parece la forma en que escriben y encontrarnos con algo diferente. En el caso de Bram Stoker, toparte con algo distinto a lo que le conocemos normalmente. Sí, definitivamente, sobre todo Bram Stoker, de los que has dicho, yo creo que el que menos tiene, fama en otro tipo de cosas que no sea la novela principal es Bram Stoker, definitivamente, porque sí, como Definitivamente. dices, o sea, todavía Oscar Wilde, todavía, digamos, Scott Fitzgerald, ¿no? No, o sea, pero Bram Stoker de plano Ujú, súper, sí, estacionado en Drácula. sí, qué cosa, ¿verdad? Con este hombre. Ni modo. Pero bueno, ya se los trajimos aquí nosotros, ya pueden ir a buscar sus libros. Así es. Pues yo creo que terminamos esta sección y nos podemos pasar a la siguiente. No sé si vaya a ser una sección de cosas o de chismes o de Facebook. Va Bueno, a ser una sorpresa. así es. Vamos a la siguiente sección. El día de hoy tenemos su sección favorita, comentarios de Facebook. Sé que la Eh, extrañaban porque no la habíamos tenido últimamente. Así que ahí les va. Vamos a platicar hoy de una publicación que Sol hizo en su Facebook y les voy a platicar un poquito qué es lo que dice. Es una imagen donde dice, ¿por qué leo? Y vienen 4 imágenes. En la primera imagen dice, leo para aprender nuevas cosas. En la segunda, leo para tener ideas e inspiración. En la tercera, leo por placer y felicidad. Y en la cuarta dice, pero sobre todo, leo para escapar del mundo real. Uno pensaría que le pueden encontrar de malo a esta publicación. Nada. Pero, pues no, amigos, el mundo está loco, así que sí le encontraron cosas malas. uy, hubo uno que hasta editó la imagen y la puso ahí en los comentarios. Dios santo, no manches. O sea, básicamente el problema con esta imagen fue la última, que es, pero sobre todo leo para escapar del mundo real. A la gente en los comentarios no le gustó esa idea, no le agradó esa idea y se pusieron a comentar y a decir, no, pues, ¿cómo va a ser? Entonces sí, hay varios comentarios. Por ejemplo, hay uno que dice, qué pena, es válido leer para huir de la realidad abrumadora e injusta. La lectura siempre será un recurso valioso para preservarnos de las miserias del mundo. Sin embargo, considero que el motivo más importante para leer es pensar sobre nosotros mismos, pensar la realidad social, transformar la realidad social. Sabemos que es una utopía, pero nunca hay que dejar de caminar hacia el horizonte. La lectura es lo que nos permite seguir caminando hacia el horizonte sin rendirnos. Con suerte y mucha reflexión, la lectura nos ayudará a avanzar sin errar el rumbo. La lectura es crecimiento, conocimiento, autoconocimiento, reflexión, pensamiento crítico, preguntas, búsqueda. Bueno, ahí hace una lista de qué es la lectura según este señor. Ay, Es sí, que yo no transformación, pasado, presente, futuro, vida. Uy, no mames, ¿qué? ¿Por qué la gente tiene que ser tan mamadora?
en sus comentarios. Güey, o sea, a ver, yo entiendo, o sea, no es como que me quejo de que me escriban. Yo creo que, imagínate que un montón de gente de mi Facebook, cuando comparto lo del podcast, me escucha decir todo esto de la gente que comenta de Facebook y por eso ya no tengo tantas personas que me comentan. No es cierto, a mí me gusta mucho que me comenten porque me nutre para el podcast, pero pues sí, es que hay mucha gente muy mamadora, güey. A ver, yo entiendo y sí, yo soy de ley, yo sí leo para aprender y sí leo para reflexionar y sí me gustan los libros de estos que te hacen una crítica social, que te hacen encontrarte, ¿no? O sea, que te dan este golpe que te deja todo noqueado después de leer un libro. Me encantan esos libros, me fascinan esos libros, pero es un meme que va dirigido a otro público, pues, va dirigido a personas que a lo mejor no tienen, no la pasan bien o simple y sencillamente se la pasan todo el chingado día trabajando como hace rato platicábamos aquí, Elise y yo, que en México, en gran parte de Latinoamérica, pues las empresas, los jefes son muy negreros y pagan mal, no respetan los derechos laborales de la gente, se van con una excusa de ponte la camiseta, etcétera. Entonces hay mucha gente que llega muy cansada, llega muy presionada, llega a quererse olvidar de todo y pues habrá gente que ponga la televisión y se ponga a ver una película o una serie para relajarse y escapar de la realidad. Y obviamente no le están pasando bien en la escuela o en su casa, leen para escapar de la realidad. Si no leyeran para escapar de la realidad, las personas no leerían de niños cuentos como lo que hemos platicado, como Drácula, como Julio Verne, como libros, que actualmente hay muchos libros para niños de fantasía y cosas por el estilo. O sea, hay mucha gente que sí necesita un escape de realidad, no les interesa estar en el mundo real e incluso, bueno, nuestra famosa seguidora, la señora Diana Márquez, que es una belleza, como quiero a esa señora, o sea, Señora, le realmente, mandamos muchos saludos, ay, la sí, queremos ojalá, mucho. ojalá y nos escuche en algún buen momento de su día, pero pues esta señora, la señora Diana Márquez, ella siempre platica que a ella sí le gusta leer para distraerse y escaparse del mundo real. ¿Por qué? Porque ya suficiente estás con las noticias, con lo que pasa en el día a día, como para todavía seguir con ese pensamiento dándole vueltas y vueltas al asunto. O sea, cuiden sus telómeros, escapen de la realidad si quieren. Los que quieran leer para otra cosa, pues lean para otra cosa, pero no todos tienen ni la misma realidad en su vida, ni los mismos objetivos al momento de leer. Y dejen de ponerle tanta salsa a los tacos de la lectura, dejen de romantizar las lecturas y los libros. O sea, habrá personas a las que sí les sirva para eso, pero habrá personas que no. Es más, siguiente capítulo vamos a hablar de los tiranos que leían y sus bibliotecas. Está bien, ¿Va? me parece Ya perfecto. tengo el tema hecho porque me lo fusilé de hace como varios años que lo puse en mi Instagram en historias y hace poco hablé de él en la radio, así que ya tenemos la tarea hecha. Pero aquí, bueno, vamos a abordar Ajá. más sobre eso. Fíjate que justo hoy una de mis amigas, estaba como muy abrumada, ¿no? Y ha traído unos días así seguidos de muy abrumada en su trabajo. Y yo le dije, tengo un libro que te puede gustar mucho. Léete esto porque te va a encantar. Te va a sacar muchas risas, te va a dar mucha felicidad. Adelante. No, Mira, imagínate toda la gente durante pandemia, ¿no? Aparte del exacto. estrés de estar encerrado, de que te fueras a contagiar porque pues mucha gente tenía que salir de sus casas, de tu economía, de todo. Todavía ponerte a leer algo para reflexionar sobre eso, si lo que querías era distraerte, por eso hubo tantas actividades para que la gente pudiera desconectar. Pues mira, aquí uno puso, si necesitas escapar del mundo real, malo, busca ayuda. Los libros no cambian nada de la vida, solo ayudan para que sea mejor en tu mente. Y pone otro por acá. Realmente, leo porque hay un mundo de cosas y situaciones, esta no es. Si es escape, entonces no es felicidad. Pero hubo una persona que puso, de los pocos momentos donde encuentro paz mental. Y otro que también puso de que realmente lo último, lo más significativo, porque sí, o sea, a lo mejor tuviste un día bien Claro. pinche, en tu trabajo te fue rete mal, vienes harto de la vida, hiciste una hora y cacho de camino del tráfico de tu tonto trabajo a tu casa a grabar el podcast desesperada,
¿Y necesitas leer algo para estar feliz? Porque ya vienes muy estresada. Sí, No voy a luego decir quién soy esa persona. luego, por ejemplo, hay una que dice, escapar siempre es bueno de la rutina, del estrés, del aburrimiento, de la soledad, de los problemas, del ruido del entorno. Y hubo otro que pone, no saben cómo detesto la idea de Sí, escapar del mundo real. Pues no escapes, güey, o sea, quédate viendo 7 horas de noticias de la guerra de Ucrania, de la guerra de Irán, de la guerra de Palestina, de nuestro gobierno siendo nuestro gobierno, de Estados Unidos existiendo, o sea, quédate leyendo esas cosas. ¿Para qué quieres escapar del mundo real si es tan bonito? O sea, mira, realmente, o sea, eso de analizar y reflexionar sobre el mundo real no está peleado con que de vez en cuando leas para escapar de la realidad. y pone aquí uno y 2 correcto. O sea, este ya ni siquiera fue nada más uno, fueron 2 que no le parecieron bien. Te voy a decir así como Pinky Promise, elabora. Ay, no. Y uno puso de que lo vengo haciendo hace 47 años, siempre fue mi escudo protector. Pues sí, o sea, es que a veces es Claro. lo que necesitas para desconectar. Sí, tú no sabes las tormentas que está pasando cada persona. No todo se reduce en busca ayuda. Para la gente es muy fácil agarrar y decir, paga 800 pesos por una Ujú, terapia, porque no todas las terapias son gratuitas, no en todos lados las terapias son gratuitas, no en todos lados todo el mundo aplica para tener una terapia gratuita y no todo el mundo se siente preparado para ir a una terapia ujú, psicológica, porque eso también, sí, lo ideal es de que todo mundo, todos, hasta los que se creen con la mano de Dios de decir, tú ve a terapia, todos necesitamos ir a terapia en algún momento de nuestras vidas, exacto, por muy normales que nos encontremos, pero definitivamente hay gente que la lectura le ha ayudado a pasar momentos no tan cool. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene un familiar cercano en el hospital y de repente le toca cuidarlo. Pues sí, le dan ganas de leer algo, de escapar de la exacto. realidad. Es totalmente normal. O sea, no todas las realidades son Sí, o sea, las que se te mismas. olvide 5 minutos que estás en el hospital. Sí, sí, no todas las realidades son, mi problema es que me estreso, mi problema es la política de mi país, mi problema es que no me gusta mucho mi trabajo, no todos son esos. Hay gente que realmente en su realidad no la pasa muy bien, que digamos, y no tienen o la fuerza mental o la facilidad para salirse de ese mundo, de ese entorno en ese momento, no todos, o sea, a todo mundo se le hace muy fácil opinar desde que no es tu problema, pero hay, las personas que están ahí dentro opinan diferente. Estúpidos. Es cierto. Bueno, estos fueron los comentarios de Facebook. Ah, oye, yo te voy a contar, en mi Facebook compartí que va a salir la nueva temporada de Los Bridgerton el otro mes. Oye, oye, Entonces, espera, ¿qué espera. pasó? Ah, bueno, es de comentarios de Es de Facebook. comentarios de Ah, Facebook, sí. bueno. Ya. Entonces, pues yo compartí el tráiler y como vi que no tiene nada que ver prácticamente con el libro, porque sí hicieron la historia que ellos quisieran, pues yo compartí un meme, ¿no? De que decía, mira cómo masacraron a mi muchacho de El Padrino, refiriéndome al libro 4, ¿no? En el que se está inspirando esta temporada de los Bridgerton. Y yo lo que me refería era de que, en especial, ¿no? Lo que a mí me molesta mucho de esto es que en todas las temporadas hay triángulos amorosos y es como que, ¿en serio no pueden desarrollar algo diferente? O sea, todavía les faltan 5 hermanos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer para solucionar esto? ¿Todos van a tener triángulos amorosos? Esto es un gran problema. No manches, me empezaron a atacar mucho porque estaban diciendo que ese libro no está que el libro no está bueno, ¿no? Y yo dije: "Pues sí, o sea, el libro no es el mejor libro del mundo, y sí hay muchos problemas", pero, sí hubo personas que pusieron: "La verdad, el libro está bien gacho". Y me dio mucha risa de todos sus comentarios, y hablan y bueno, muchos se quejan de que por qué nos quejábamos de la adaptación, ¿no? Y digo, yo entiendo, todavía ni siquiera sale, pero no ocupas que salga, ya vimos el tráiler, ya sabemos qué va a pasar. Y aunque y vuelve, ¿no?, uno al punto de que, pues sí, es una adaptación, pero, o sea, ya de plano se alejaron, lo único que les queda parecido son los nombres, o sea, porque ya están muy alejados y han cambiado mucho la historia de los Bridgerton.
Y, pues, si hubo una persona que ella espera que el protagonista sufra muchísimo. Ella sí quiere que sufra con todo su corazón y espérame, y ya hubo una persona que puso de que: "¿Por qué siempre que hacen una serie o película, no falta quien diga: 'Ay, el libro es mejor, ay, no se parece nada al libro'?". Y empiezan: "Hay un trasfondo para realizar adaptaciones, entre elegir el elenco, vestuario, escenografía, adaptar diálogos, etcétera. Cuando lees un libro, el lector tendrá la capacidad de imaginar todo lo que lee de acuerdo a su perspectiva. En los libros, el lector le da una interpretación diferente a cada diálogo o de impacto que éste tendrá de acuerdo a su criterio". Y yo dije de que, o sea, sí, sí es una adaptación y todo, pero, o sea, están cambiando lo más básico de lo básico. Y a lo mejor sí, muchos dicen que creen que este libro sí se va a mejorar la serie contra el libro. Pero, pues, no sé, aquí están muchos tengo aquí yo un a favor o en contra del meme, pero, pues, yo dije, pues, era un chiste nada más, ¿verdad? No se lo tomen tan a pecho. Yo no dije que era el mejor libro del planeta ni que iba a ganarse el Nobel, pero sí se pusieron un poquito intensos con eso. Oye, pasamos al siguiente tema. Ah, y por cierto, si quieren, ver de qué se refiere esta chica, no sé, sí, esta chava que comentó de que es que hay que tomar muchas consideraciones, como el vestuario, la escenografía y todo eso, vayan a nuestro capítulo de hace unas semanas de adaptaciones Sí, de cine. Porque ahí se explica un poquito el por qué se hacen estos cambios del libro al cine o a las series, porque hay las adaptaciones no son 100% apegadas a los libros. O sea, hay un porqué, sí. O sea, para empezar, que son dos artes diferentes y tienen que tener pues su propia vida o su propia forma de desarrollarse cada uno. Pero pues ahora sí vamos a pasar al siguiente tema. Oigan, queremos preguntarles, porque en esta sección, pues es donde hablamos de nuestras lecturas, de lo que hemos hecho en esta semana, etcétera. Entonces le queríamos poner un nombre, la queríamos bautizar, porque ya, así como comentarios de Facebook, esta ya es una sección recurrente. Entonces quería ver qué opinan si mi propuesta es ponerle el picoteo de la semana. Mi propuesta, como dos gallinitas así picoteando el maíz. No, sí, gallinita, ¿cómo has estado, vecina? Muy bien. Bueno, algo así. Entonces, no sé, Lisa, si en lo que empezamos a hablar se le ocurre algo y pues si a ustedes se les ocurre otra cosa, pues adelante. Son bienvenidas las sugerencias. muy bien, sí, sí den La cara de sugerencias. Lisa la cara de Lisa es así como que, ¿qué ¿Qué? carajo acabas de decir? Pregúntame qué estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo La química del amor, de Ali Hazelwood. Habías estado leyendo el otro libro, ¿no? Sí, esta es La la que hipótesis, la teoría, la teoría. Y sí, ahorita la las química. Y la sí, hipótesis es la tercera. es el uno ese ya lo leí hace unos Ah, ok, ok, meses. ok, ok. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, siento que la vida me da una oportunidad de ser muy feliz leyendo este De libro, escapar de la realidad. de escapar de mi realidad, aunque debería estar mortificándome por las guerras del mundo, pero este libro está muy padre porque obviamente es una comedia romántica, todos sabemos para dónde va, pero este se desarrolla en la NASA. Es una científica que tiene que trabajar con su archienemigo porque van a ser, codirectores de un proyecto para la NASA. Ella creo que es una neuroingeniera. Pero, ¿sabes qué es lo que está padrísimo? Que ella todo lo piensa en, ¿qué haría Madame Curie en esta situación? Mm, Oh, no, 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 empecé a leerlo y yo dije: "Joya, esto es una joya de la literatura". ¿Ya viste la serie de Madame Curie? Sí, Ah, bueno. Sí, y porque luego, te iba a decir, lo tienes que ver, entonces. aparte, ya ves que habíamos leído, bueno, por separado, ¿no? Pero las 2 lo leímos, La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Entonces, es como Ajá. que ya traes No sé, bastante yo no con lo he leído. ¿qué? Pues No. léelo. Es más, deja el podcast, vete a leerlo, por favor. Está en Storytel, Mm. lo puedes escuchar. Es preciosísimo, o sea, de verdad que qué libro tan bonito.
Y pues bueno, esta chica, se llama Vi, tiene ese es su código, ¿no? ¿Qué haría Madame Curie? Y pues la NASA le ofrece que vaya a liderar este proyecto de neuroingeniería y ella es así como que, güey, es mi sueño, porque aparte a ella ya le estaba yendo muy mal y así. Entonces, me da risa porque, Ali deja así como que todos los que no somos unos doctores realmente importantes, la pasamos muy mal. Vivimos en unas situaciones, muy precarias y muy insalubres. Pero total que, pues bueno, ahora que ya acepta el puesto, pues resulta que va a tener que compartirlo con Levi Ward. Acá para la raza, el Leviatán, porque así le dice ella a él. Y pues bueno, este tipo, ella y él no se quieren porque él, pues, han tenido conflictos, ¿no? Y él como científica, pues no la valoraba y así, y pues a ella le da mucho coraje. Pero dice: "Güey, tampoco voy a perder esta oportunidad de ir a trabajar para la NASA, o sea, este es mi trampolín para ir al cielo y más allá". No manches, hoy en la mañana dije: "Bueno, voy a leer poquito, unas cuantas páginas", porque ayer me llegó. Ayer me llegó y dije: "Bueno, voy a leer unas cuantas páginas", y nada más porque está en mi trabajito, pero si no, yo lo había devorado hoy. Me aventé como unas 50 o 60 páginas hoy, y eso porque era como que: "No me interrumpa, por Dios, estoy leyendo, esto está muy interesante". Yo estaba muy feliz, y en el prólogo empieza hablando sobre Madame Curie y Pierre, de cómo es que ellos se conocieron, de los conflictos y los problemas que Madame Curie tuvo para, que, Madame Curie entra a estudiar a la Sorbona y luego da clases ahí, y cómo después regresa a su país y ahí no la dejan trabajar porque, pues, es mujer y no puede dar clases en la universidad, y regresa a Francia y esto, y ahí vuelve con Pierre, y como ellos están enamorados, tuvieron familia, y después el trágico deceso de Pierre Curie, que es porque un coche de caballos le destroza su cabecita. Entonces, pues, ella se queda sola y ella está muy triste. Y empieza hablando de esto, ¿no? Y de cómo la pérdida, es algo muy horrible que, pues, que no, que a veces uno no se pone a pensar en eso y así, y la verdad es que está muy padre. No, yo nada más con el primer las primeras 2 páginas, yo ya estaba con las lágrimas por Madame Curie y Pierre. Así que está bien padre. Llevo el 10% del libro prácticamente, porque son como 500 páginas, pero de verdad que me está gustando mucho. Y me dijeron que básicamente es lo mismo que los otros libros, pero no me importa, porque me está dando mucha felicidad. Y te lo juro que ya quería que llegáramos a este punto del podcast para decirte, pregúntame qué estoy leyendo y decirte que estaba leyendo ese libro. Pues Y muy ya, bien. Yo sí tengo muchas cosas que contar de lo que me ha pasado en la última semana. Em, Primero, algo que me hizo muy feliz, que abrieron una tienda de esquites cerca de mi casa. Entonces voy a ir después del gimnasio todos los días a comer esquite hasta que me harte de los muy esquites. bien, bien pensado. Pues bien, y lo segundo que me tiene muy feliz es que estoy viendo la serie de Kafka. Salió una serie, una miniserie, mejor dicho, y está increíble. La manera en la que lo hacen, la estructura, es que es saltos en el tiempo. Entonces, de repente ves el momento de la vida de Kafka que te está contando en tiempo real, entre comillas, y de ahí te salta en el tiempo a ya que muere cuando Max Brod está huyendo de los nazis, luego te salta en el tiempo en el futuro, más en el futuro, donde hay una entrevista muy famosa que le hacen a Max Brod, que de hecho la pueden ver ahí en YouTube. Lo único que tienen que buscar es Max Brod, entrevista y punto final. Entonces, y también se va un poquito al pasado. Entonces, esos juegos en el tiempo, en cada capítulo, pues bueno, se trata de alguno de los momentos o de las personas que marcaron la vida de Franz Kafka, como Felicia Bauer, como Milena Jasenska, y bueno, la verdad que está muy padre. A mí me ha emocionado mucho por varias razones. Bueno, como ya todos saben aquí, bueno, ya todos saben aquí, bueno, no todos saben aquí, pero sí algunas personas que ya tiene tiempo que me siguen, hubo un momento en el que me leí casi toda la obra de Franz Kafka, solo me faltó un libro y fue El Castillo, pero me leí sus diarios, me leí sus cuentos, me leí sus otras novelas, vaya, estaba totalmente traumada con Franz Kafka, incluso me leí hay un libro de Sexto Piso sobre sus dibujos.
Ya lo único que me falta es, Libros del Zorro Rojo, sacaron otra vez otra edición de sus dibujos, pero ya está completa después de que se liberaron los archivos de Franz Kafka. Bueno, el chiste es que me gusta también porque si hay alguien en la vida de Franz Kafka que siempre creyó en él, es más, siempre creyó que era el mejor escritor, aun cuando nunca había escrito algo, fue Max Brod. O sea, mucha gente dice, ay, es que cómo es posible que no respetó su última voluntad, que fuese que quemaran sus libros, sus manuscritos. Y pues es que al final de cuentas es cierto lo que dice Max Brod. Si realmente Kafka hubiera querido que alguien quemara sus libros, no me los hubiera dado a mí. O sea, yo siempre creí en él y de hecho mucho antes de que Kafka empezara a escribir, él le gustaba hacer dibujitos. O sea, yo creo que muchos de nosotros en algún momento en la juventud, de repente hacíamos algún dibujito en una hoja o en alguna libreta o cosas así. Y Franz Kafka los hacía y Max Brod era así de que, wow, tienes un gran talento. O sea, y para Franz era algún garabato nada más y los tiraba al bote de basura. Entonces Max los rescataba del bote de basura y los guardaba. Imagínate, eso fue No antes de que él manches. empezara a escribir en la universidad. Y él decía, es que tú tienes talento, tú vas a hacer algo grande. Entonces, imagínate guardar eso hasta después de la muerte de Kafka y guardarlo para que se publicara esos dibujos. A mí me parece el acto de amor en la amistad más grande que puede existir. Cuando un amigo cree en ti y cuando un amigo lucha porque sea reconocido y porque demás gente ve en ti lo que esa persona ve en ti. A mí se me hace algo súper bonito porque ahí aparecen esas partes y si hay alguien a quien no se le debería de juzgar por haber publicado la obra de Kafka, es a él. O sea, la veneración y la confianza que tenía en Franz Kafka es impresionante. Y bueno, a final de cuentas, gracias a él tenemos la obra de Kafka, que Así es. o sea, es buenísima. Yo siempre recomiendo que lo lean. A mí me fascina Franz Kafka. Y bueno, la serie a mí me está gustando. Sí es cierto que sí tienes que tener cierto conocimiento de su vida para captar las personas que hay, para captar los momentos en los que va, para captar muchas cosas que las conoces cuando sabes algo de su vida. Y algo interesante es que el guión está hecho por Rainer Stach, que es un biógrafo, es el experto más cañón en Franz Kafka. Él tiene una biografía de Franz Kafka en 3 tomos o en 3 partes, que Acantilado la publicó en un estuche con 2 tomos grandes, que me muero por tenerlo, pero sí, cuesta como 2.600 el estuche, entonces sí, no tengo 2.600 para gastar en un solo libro, la verdad. Pero bueno, me parece maravilloso. Así que esa es una de las cosas que me tiene muy feliz. Estoy disfrutando muchísimo ese libro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aparte de Franz Kafka, yo creo que esa serie va a salir ahora en abril, tal vez. Espero que sí, Súper no sé bien. si en Netflix. Yo lo estoy viendo en YouTube, pero no está ni traducido, ni doblado, ni nada. O sea, está en alemán y pues como sé alemán, nada, no es cierto. No, está en alemán con subtítulos en inglés, entonces así es como la estoy viendo. Pero sí, súper, lo disfruto muchísimo, aparte es que se ve esa otra personalidad de Franz Kafka, que todo el mundo lo tiene en un concepto como una persona angustiada, como una persona con muchos demonios internos, como una persona inadaptada, y pues no, o sea, como que sí, pero no, o sea, sí tenía este show de que no se identificaba, por ejemplo, con su papá, que Ujú. tenían formas de ser muy diferentes, pero también cuando estaba con sus amigos, les encantaba ir a los burdeles, les encantaba leerse las cosas que escribían, muchas cosas por el estilo. Y sí, hay una parte igual cuando Max Brod servía como publicista de sus amigos, entonces él se reunía con los dueños de las revistas, de los periódicos, con los editores, para ver a quién de sus amigos publicaban, porque ellos eran un círculo que se llamaba el Círculo de Praga, entonces que eran así como que intelectuales. Y de repente le dicen, ¿a quién más tienes? ¿A quién más tienes? Y dice, a Franz Kafka, que es el mejor escritor que puedan conocer. Y dice, ¿y qué ha escrito? No, no ha hablado de él. Y dice, bueno, no ha escrito nada aún.
Y se quedó, pero ¿cómo que no ha escrito nada aún y es el mejor escritor? Es que tiene el máximo talento que puedan imaginar, que no sé qué. Entonces, él desde el principio, antes de que empezara a escribir, ya lo vendía como el mejor escritor. Entonces, no sé, estoy muy emocionada porque aparte, obviamente, cuando van pasando los nombres, identifico quiénes son, identifico cómo Claro. qué fungieron en la vida de Franz Kafka, todo ese tipo de cosas y no sé, estoy disfrutando muchísimo, muchísimo la serie. Oye, qué bien. Fíjate que yo estoy bien, bueno, sí recuerdo la etapa intensísima de Sol Sí. leyendo a Franz Kafka. En episodios de viejitos del podcast, yo creo que por ahí del 2021, seguramente, fue de las veces que ella estuvo hablando de eso, pero sí me acuerdo que te gustaba muchísimo. Bueno, que te gusta Sí, muchísimo. sí, sí, sí. De hecho, este año tengo como propósito leer El Castillo, Muy que ya bien. es la novela que me hace falta, así como para decir, ya me leí toda la obra de Franz Guau, no Kafka, manches. ya la terminé. Y sí, estoy pensando hacer un TikTok sobre que está la serie, pero no encaminado tanto a Franz Kafka, sino a Milena Jasenska. O sea, ya lo tengo, ya lo hice eso en alguna ocasión, hablé de Milena Jasenska cuando hacía las mini biografías donde solo aparecía las letras y algunas fotos, pero pues bueno, quiero volver a hacerlo ya a como se hacen ahora los TikTok. Claro, Y porque la vida de Milena se me hace muy interesante y pues a la historia solo ha pasado como la exnovia de Franz Kafka, cuando incluso ella tiene el reconocimiento de Justa entre las Naciones y pues bueno, sí, vale mucho la pena conocerla y hablar de ella porque era una persona muy inteligente. qué bien. Oye, Y, dime. ajá, no, No, y no. nada, para decir lo que estaba leyendo, estoy Sí, leyendo Memorias de Hernán, no, las Memorias de Cortés o Memorias de Hernán Cortés, una cosa así, de Christian Duverger. Christian Duverger es un historiador que, de hecho, él tiene 2 tomos de biografía de Hernán Cortés. Son biografías no ficcionadas, entonces, pero son 2 tomos muy gordos. Entonces, Christian Duverger dijo, bueno, no todo el mundo se le va a apetecer leer 2 tomos de biografías, o sea, ajá, es demasiado pesado. Entonces, como para popularizar la vida de Hernán Cortés y todo lo que él ha investigado y todo lo que él conoce a través de sus años de estudio, decidió hacer estas memorias de Cortés o memorias de Hernán, que es una novela en forma epistolar. Es Hernán Cortés que le está escribiendo una carta a su hijo Martín Cortés, que es el hijo que tuvo con Maritzin. Entonces él empieza, o sea, los capítulos son muy rápidos. Las personas que ya hayan leído a Hugh Thomas o a Matthew, no me acuerdo qué, que es el que escribió cuando Moctezuma conoce a Cortés, o que ha leído otros libros de historia como tal, o biografías como tal, van a ver que, si es que se animan a leerlo, van a ver que es muy rápido porque no se detienen detalles, sino que más o menos te va posicionando en el tiempo y en más o menos lo que se vivía. Y me parece muy interesante esta mirada. Para mí, de los mejores libros, ya lo he dicho, es uno que es de Luis Barjau, que se llama La conquista de la Malinche, que no lo puedo recomendar porque es un libro ya discontinuado, aparte que es un libro de Lina, o sea, es un libro de investigación antropológica, entonces no creo que a todo mundo le apetezca entrar en ese lenguaje, en esos tecnicismos, pero el de cuando Moctezuma conoce a Cortés es un librazo. em, lo empecé hace esta semana y ya llevo bastante avanzado porque no puedes dejar de leer porque es muchísima la información. Pero pues bueno, las personas que nos quieran quebrar la cabeza, que no quieran ahondar mucho. Bueno, el de Hugh Thomas es como que la Biblia para la gente que le gusta que le gusta leer sobre la conquista, pero son 700 páginas, guau. entonces sí, te puedes llegar a tardar como 2 o 3 meses leyéndolo. Sí, claro. Y ya. Yo creo que Oye, esos son mis picoteando, ahora que el hablaste de picoteo de la series semana. y que hablaste de historia, por favor, díganos si quieren que se cambie de nombre Eh, esta eh, eh. sección. Ahora que hablaste de historia y de series, quiero recordarles que ya salió la serie de Shogun.
en Disney Plus, que es la serie que adapta la novela homónima de James Clavell. Esta novela es la historia de un pirata inglés que por algún motivo anda con piratas holandeses. Es un capitán de barco inglés que anda con piratas holandeses y van y terminan naufragando en las costas de Japón en la época de una tipo de una guerra que hay allá, por el poder y todo esto, y la verdad es que está muy padre. Ese libro salió en 1975 y luego lo adaptaron en 1980 como una miniserie, y ahora, Disney y, creo que es Fox, lo recuperaron, está en Stars Plus y en Disney, y es una nueva serie que salió ahora en febrero, creo, y la verdad es que está muy padre, se las recomiendo. La verdad es que sí es muy o sea, si les gustan los samuráis y toda esta onda, está padrísima. A mí la verdad es que la estoy disfrutando mucho y lo único que me causa conflicto, que también me recordó lo que decías de que lo estás, viendo en inglés, es que el protagonista habla en inglés, en su idioma, y los japoneses hablan en su idioma. Entonces tengo que estar escuchando 2 idiomas diferentes y leyendo los subtítulos en español. Es muy Mi cabeza como que medio explota con esas situaciones, pero se los recomiendo bastante. Es una historia de aventuras buenísima. Si les gusta todo si son otakus, les va a gustar mucho. Si les gusta mucho la onda japonesa y toda esta cultura, la verdad es que está muy padre, muy bien adaptada, y siento que respetan mucho, la esencia, ¿no?, de la historia, así que se los recomiendo bastante. No puedo decirles si hay muchas diferencias con el libro, porque yo desde hace años que lo quise leer y ya no lo encontré disponible en español, solo estaba en inglés, así que me rendí. Pero, pues, ahí está, se los recomiendo. Y otra cosa, hablando de series, es que hoy, a 10 años de la muerte de Gabo, es que salió el primer avance sobre Cien años de soledad. Ahí El se los comparto. segundo Bueno, avance, pero el ¿no? primero así como que ya en Avance, forma. avance. Se los compartí en mi cuenta, por si lo quieren ir a ver. Sí, vayan a la cuenta de Lisa. Sí, de hecho por ti vi que ya por fin hay algo Oye, sí, que ver. O es sea, que nomás ¿cómo había hemos salido. esperado eso, desde ¿Te acuerdas que hace 2019, años creo. dijiste que si leíamos Cien años de soledad antes de que saliera la serie? Y yo te dije: "No, gracias". Fue de hecho 2019, No fue antes manches. de la pandemia. Wow. Y me acuerdo que ese año, en diciembre, fue que me leí como 5 o 6 libros de Gabriel García Márquez en una semana. O sea, es que de verdad que cuando intenseo, qué Oh, bruto. sí. Sí, ya la han de conocer, amigos, Sí, ya me que cuando conocen cómo intensea soy. es de verdad. Pero, pues sí, yo me acuerdo que solo habían sacado así como que el promo de que donde hablaban de Macondo, que era así Ujú. como que una mariposita y así, y era todo lo que habían sacado, que yo recuerdo, no había visto algo más. Pero, pues, se supone que ya sale este año, así que esperemos a ver qué tal está. Hubo algo que sí se me hizo muy bonito, que una chica comentó en el Facebook, es que dijo que por primera vez veía que retrataban a Colombia de una manera diferente. O sea, Ah, de claro, sí, sí, sí. que No con fue una narcocultura. exacto, sí, dijo: "Por primera vez veo que reconocen a Colombia como lo veo yo". Y eso se me hizo muy padre porque es verdad, o sea, siempre que se hacen referencia a Colombia es de una forma muy negativa y, pues, no, o sea, también tiene cosas muy bonitas. Muy bien. Ya Sí. vamos a esperar a que salga. Yo sí la voy a ver. Yo sé Sí, que yo mucha también. gente es fanática de Gabriel García Márquez o lo quieren mucho, o ese libro en específico es su libro favorito. Y obviamente cuesta mucho trabajo, sobre todo porque todo el mundo sabe que Gabriel García Márquez nunca quiso que pasara esto. Exacto. Pero como yo no soy fan de Gabriel García Márquez, pues la voy a ver. Sí, yo igual. Y vas a ver, todos los fans de Gabo también la van a terminar viendo, Sí, o la mayoría. posiblemente, Mira, para posiblemente. bien o para mal, pero la van a terminar viendo. Sí, y pues bueno, ver cómo la adaptaron, porque también vale la pena ver el trabajo que hicieron a nivel arte, pues, Sí. aunque yo no sé mucho de cine ni nada, ni de, o sea, de artes visuales como esta, pero pues me interesa saber qué onda, qué nos Sí, van y a la ofrecer. verdad, yo creo que ya cuando salga la platicamos aquí en el podcast, nuestras impresiones, ¿no? Te digo. Digo, yo la verdad es que me acuerdo del 20% de lo que leí, así que tampoco voy a poder opinar mucho. Voy a tener que recurrir a ver quién ya lo leyó, quién lo tiene fresco para que nos diga todas las diferencias que hay.
Seguramente van a salir muchas personas que van a hacer sus clubes de lectura, precisamente ahora ya que salió este avance, van a empezar a salir los clubes de lectura, así que pues esténse pendientes porque si lo quieren leer o si nunca se han atrevido a leerlo, pues es el momento para armarse un club de lectura o para ingresar a uno. Así es. Pues, ¿te parece que terminemos el episodio? Me parece muy bien, hoy tuvimos de todo. Sí, oye, ¿puedes recordar qué día vas a estar en tu presentación? Es este sábado 20 de abril a las 12 horas en el Centro Cultural José Martí, en el Parque Las Américas, en Mérida, Yucatán. Y pues bueno, ahí voy a andar Muy bien. Sí. hablando de, de Franz Kafka y la serie, ¿no? De Bueno, Franz Kafka, de Hernán Cortés y obviamente pues ahí sacaré algo de Virginia Woolf. Sí, porque de hecho obviamente. Dios santo, no puede me ser. pasaron el programa y hay una parte donde dice, di tu libro favorito, o sea, que yo diga cuál es mi libro favorito y que voy a leer una parte del libro, ¿no? Entonces dije, "Ah, miren que ustedes me provocan". No saben el monstruo que van a desatar en ese evento. Pero bueno, Claro. vayan y pásensela muy bien. Y pues para terminar, ya saben, darle suscribir en YouTube y en Spotify y activar la campanita para que les recuerde o les informe a qué hora subimos cuando ya esté el episodio en YouTube o en Spotify. Y pues ya, es todo. Nos escuchamos la otra semana. Ay.